Las 10:18 minutos de la mañana y estamos recibiendo a Cristina Hernández, fisioterapeuta. En el día de hoy no sé si voy a poder girar el cuello para mirarla, así que voy a girar toda la silla. Tiene la silla. Porque el tema que vamos a hablar, pajarito, los que lo padecen saben es un que tema duro. es uno de los dolores además más agudos que se puede llegar a sentir. Sí. Bienvenida, ¿qué tal, Cristina? Buen día. Muchísimas gracias, buen día. Sí, es un tema bastante complicado y que lo padece mucha gente, y no solamente gente mayor, sino gente joven, que empiezan a tener los síntomas. Y a mí me pareció importante traer ese tema porque lo he visto asiduamente en el consultorio y aparte se da por muchísimas razones. O sea, se da porque la persona tiene mal uso de su cuello, de su musculatura, mala postura, o sea, por un montón de razones. Hay patologías de base, por ejemplo, la mala postura, sí. Adolescentes que se sientan mal, con la computadora, lo que veníamos diciendo desde siempre cuando hablamos de tema de postura, y tenemos la postura correcta, viene a la izquierda, y después el desplazamiento que produce toda la columna, y por consiguiente la columna cervical, que es una de las más sufridas, porque aparte es una de las zonas más móviles, digamos, de la columna, ¿verdad? Claro. Se calcula, los entendidos dicen que más o menos se realizan unos 600 movimientos por hora en la columna cervical, ¿verdad? Entonces, si a eso le sumamos una mala postura o un mal ejercicio, digamos, de esa zona, las complicaciones son varias, hasta el punto de llegar a la rigidez casi total. Estamos hablando de que es una zona que es sumamente móvil, o sea, tenemos movimiento de rotación, o sea, podemos desplazar el mentón hacia los hombros lateralmente, podemos desplazar o inclinar la cabeza lateralmente, podemos inclinar la cabeza hacia adelante, o sea, tenemos una flexión anterior y una flexión posterior, que es menor, pero existe, y hay gente que no puede girar su cabeza. Entonces, por ejemplo, acá estamos mostrando cómo el terapeuta hace una movilización pasiva de todos los movimientos claves e importantes para la columna cervical. Acá él lo hizo para un lado, después lo reiteraría para el otro lado, asiste con un estiramiento hacia la vertical del cuello y después desplaza el mentón hacia los hombros. Es importante para mantener esa movilidad. Por ejemplo, acá hace movimiento de lateralidad, hace un estiramiento vertical hacia la vertical del cuello y después se inclina hacia un costado para poder elongar ese músculo que está marcando. Después lo realiza hacia el otro lado, pero son movimientos que todas las personas deberían hacer. Cuando están padeciendo dolor o problemas de contracturas importantes, es importante que de pronto que lo haga un terapeuta y después poco a poco la persona empiece a hacer los movimientos por sí sola. A mí lo que me gusta, por ejemplo, ahora tiene el movimiento de flexión anterior, que esto es importante destacar para que lo vean bien. No está llegando con el mentón al pecho, sino que está haciendo una flexión en la parte superior de la columna, ¿tá? O sea, ¿ve? Eso es lo que él dice que él no se hace en un principio y cuando hay un padecimiento importante. Claro. Lo que él está haciendo es una flexión solamente de la parte superior de las cervicales para lograr una extensión de los músculos paravertebrales posteriores, porque ¿verdad? Estás con una dolencia, haces el ejercicio anterior que mostraban, seguramente sea bastante perjudicial. A mí me gusta destacar en este caso, por ejemplo, cuando va para atrás, yo, por ejemplo, en mi consultorio no hago ejercicios hacia atrás con la cabeza colgando, por ejemplo, jamás. Si hay un padecimiento o si hay un posible pinzamiento, agravamos el tema. Claro, claro. Entonces, en este caso, se hace un desplazamiento vertical y después una mínima flexión hacia atrás y hacia adelante que se repite lentamente con la presión suave que hace el terapeuta. ¿Hay algún tipo de profesiones que seguramente tengan una directa relación con estos padecimientos? No sé, pienso, por ejemplo, en oficinistas que están todo el tiempo, 8 horas sentados frente a las computadoras, en los escritorios. Odontólogos también. Que hacen a veces un uso, digamos, solamente hacia un lado, usan la lateralidad solamente de un lado, muchas horas. La gente, por ejemplo, que trabaja en edificios o, por ejemplo, soldaduras, que a veces hacen un movimiento de flexión posterior o extensión de la columna, o sea que miran hacia el techo permanentemente porque tienen que hacer o soldar o atornillar o trabajar con la cabeza hacia atrás mucho rato. Eso puede producir contracturas. La gente que trabaja con la cabeza muy inclinada hacia adelante. Lo que hablamos cuando la otra vez hablamos de postura, que decíamos la vista en la
en la computadora, tiene que ser bien horizontal, no inclinada. Los gruistas en el puerto de Vargas manipulando las grúas, mirando hacia abajo todo el tiempo, ¿no? Exacto. Yo siempre lo que indico es una cosa que quiero destacar importantísima. Cuando se llega a la rigidez, a la contractura, al dolor insoportable de no poder girar la cabeza, yo no, por ejemplo, no aconsejo un masaje. Hay gente que va directamente al masaje. Claro, porque es muy común Cuando eso. el músculo está muy tenso, muy duro, está impidiendo la movilidad, el masaje es hasta contraproducente. Porque a veces cuando el masaje se realiza en forma muy agresiva, el músculo ¿qué hace? Se retrae más. Entonces, lo más importante para este tipo de cosas y cuando hay inmovilidad, cuando ya la rigidez es importante, obviamente si concurrir al médico, el médico le va a dar una analgesia o un relajante muscular. Eso es importante también, un buen descanso, pero lo más importante de todo es la movilidad de la columna. Yo a todos mis pacientes les digo, antes de acostarse, es importante que ustedes hagan al borde de la cama, relajen el cuerpo, olviden todo lo que pasó durante el día y traten de realizar todos los movimientos que veíamos recién asistidos, la lateralidad, la rotación, la flexión al frente, la mínima extensión hacia atrás, lentamente, suave, para que los músculos vuelvan a tener cierta flexibilidad. Cuando hay dolor, se puede aplicar calor y realizar lentamente los movimientos sin exigir. Poco a poco el músculo empieza a recuperar flexibilidad. Una vez que ya logré cierto movimiento, ahí puede aparecer el masaje como complemento y siempre con maniobras de roce suave, algún roce profundo, algún amasamiento o desprendimiento de la masa muscular, pero nunca una fricción agresiva que pueda hacer que el músculo se retraiga nuevamente. O sea, lo más importante es mover el cuello en todo su rango de movimiento. Muy bien, algunos de los consejos de hoy con respecto a la movilidad cervical, a un padecimiento de muchos que genera además dolores de cabeza, bueno, ni que hablar los dolores. No, y aparte es importante saber que compromete a veces toda la inervación. En la zona cervical parten ciertas terminaciones nerviosas del plexo braquial que inervan nuestros brazos, nuestras manos. A veces hay adormecimiento del pulgar, del índice y del dedo mayor por compresión del nervio mediano. A veces puede afectar también el nervio cubital. O sea, este problema de las cervicales puede traer inclusive mareos, porque hay paquetes vasculares que se encuentran presionados, entonces la irrigación se complica. O sea, es bastante complicado todo lo que puede traer una falta de movilidad correcta y habitual en la zona cervical. Muchas gracias, Cristina. A ustedes. Que tengas un buen día. Cristina Hernández, nuestra fisioterapeuta aquí en Arriba Gente.